3. ¿Ahí? Ok. Ya está, ¿eh? Ok, gracias, mi vida. Hola, hermanas. Buenos días, buenas tardes desde aquí, desde España. Soy hermana Tete María Esther de Álvarez. Lo siento que estamos entrando un poquito tarde. Esto de la tecnología no es mi fuerte. Y bueno, cada vez que me toca tengo que tratar de recordar qué es lo que tengo que hacer para comenzar la transmisión. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos aquí transmitiendo. Ya veo a una persona conectada por allí. Voy a esperar un momentito para darnos tiempo, para dar tiempo a las demás de conectarse también. Espero que estén pasando un buen tiempo, un buen inicio de... Bueno, ya no inicio de otoño, ¿verdad? Ya estamos a la mitad, ya nos falta un mes solamente para comenzar el invierno, unos cuantos días para terminar noviembre. Es increíble cómo ha volado el tiempo. Para mí este año se ha esfumado, ha volado rapidísimo. Quiero aprovechar para dar muchas gracias a Dios por este ministerio de la mujer virtuosa. Gracias, hermana Miriam, gracias, pastor Salazar, por su visión, por su deseo de ayudarnos a todas nosotras, las mujeres cristianas, para pues tener una mejor relación con el Señor, para crecer en nuestra vida cristiana también y pues para ser de edificación para nosotras. Muchas gracias. Gracias también a todas las hermanas que han estado enseñando en las últimas semanas. Ha sido de mucha bendición las diferentes enseñanzas. Y bueno, estamos aprovechando el mes de noviembre para hablar de las cosas por las que tenemos que dar gracias. Tenemos tantas razones para dar gracias que la verdad es que dedicar un mes al año no es suficiente. Necesitamos aprender a mostrar nuestra gratitud al Señor cada día, todos los días del año. También doy gracias a Dios por la hermana Miriam, pues tuvo una cirugía recientemente. Gracias a Dios se está recuperando bien. Seguimos orando por ella, que el Señor la ayude pues en este tiempo de convalecencia también a recuperarse. Ahí hay algunas personas conectadas, algunas que están saludando. La hermana Susi Vadillo, saludos hermana también para usted. La hermana Herminia Vázquez, buenos días hermana, como dije, buenas tardes para mí, ya aquí son las 6 de la tarde. También está ya conectada la hermana Alicia Rodríguez. Pues bueno, para aprovechar bien el tiempo, voy a comenzar con la clase de hoy. La hermana Miriam me pidió hablar acerca de agradecida por mi salvación. Y la verdad es que es un tema que me encanta pensar, me encanta recordar lo que el Señor ha hecho por mí, todas las formas en las que el Señor ha obrado en mi vida bueno, desde que me encontró y me salvó para este tiempo. Voy a leer un par de pasajes aquí en las Escrituras. Y pues claro, no puedo hablar acerca de estar agradecida de mi salvación sin hacer esto muy personal. Así que voy a hablar en primera persona. Pero hermana, si tú conoces al Señor, si el Señor te ha salvado, cada una de las cosas que voy a mencionar también se aplican a ti. Así que te voy a pedir que pares un poquito, que pienses por un momento cómo estas cosas se aplican a tu vida. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en ti para salvarte, para rescatarte, para llevarte al lugar donde estás ahora? Yo me maravillo, me emociono todavía. Hace 35 años que conocí al Señor como mi Salvador y me emociono todavía de pensar en su misericordia, en su gracia para mí. Voy a leer un par de versículos, como dije, un par de pasajes. El primero se encuentra en Primera de Corintios,
Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y el otro pasaje se encuentra en Efesios capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creo que estos dos pasajes podrían ser un bosquejo de mi vida. De la vida de cualquiera de nosotros. No importa de dónde nos haya rescatado el Señor ha hecho exactamente lo mismo en cada una de nosotras. Pero yo lo siento tan personal. Y os voy a contar un poco para que podáis entender. Pero vamos a orar primero y después continuaremos con nuestra clase. Padre amado, te doy tantas gracias por el amor tan grande que tú nos tienes, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo para rescatarnos, para tomar nuestro lugar, para morir, Señor, por nosotras. Gracias, Señor, porque por ese amor tan grande tú nos has dado vida juntamente con Cristo, y porque ahora nos has dado también un nuevo propósito, Señor, en la vida. Gracias por tu preciosa obra de gracia en mi vida y en la vida de cada una de mis hermanas que está escuchando en este momento. Te ruego, Padre amado, que tú controles mis nervios, que me des tu paz, me des tu gracia, me des sabiduría. Y, Señor, que uses tu palabra para hablar a nuestros corazones. Que, Señor, tú uses tu palabra para, pues quizás hay alguien escuchando que tiene dudas, que está luchando, Señor. O que quizás ha olvidado esa preciosa obra de gracia que tú comenzaste. Obra tú, Señor, y ayúdanos, Padre, a cada una de nosotras a estar siempre bien agradecidas, que mostremos, Señor, constantemente nuestra gratitud a ti por el amor tan grande que tú nos tienes y por esa salvación tan preciosa que nos has dado. Te amamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como os dije, el tema de esta mañana es, de esta mañana, me confundo con el horario, pero el tema de esta mañana es agradecida por mi salvación. Y os voy a contar por qué estoy tan agradecida con Dios por mi salvación, pero como os dije, esto se aplica a cada una de nosotras.
El Señor ha hecho mucho en nuestras vidas para salvarnos. Nos ha cambiado, nos ha rescatado, nos ha amado de una manera indescriptible. Y deberíamos estar agradecidas. Nosotras como creyentes, los creyentes en general, deberíamos ser las personas más agradecidas en este mundo. Pero esa gratitud debería notarse en nuestra vida diaria, porque la verdadera gratitud produce inevitable e irremediablemente unos resultados prácticos en la vida. Una persona agradecida es una que muestra agradecimiento por lo que recibe o que muestra gratitud, y la gratitud es el sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer y a corresponderle de alguna manera. Eso quiere decir que paga con igualdad o proporcionalmente el amor, los afectos o beneficios que ha recibido. La Biblia nos habla de acciones de gracias, y eso es una manifestación o expresión de agradecimiento. Pero la gratitud o el agradecimiento deberían ir siempre acompañados con hechos, con trabajo, con obra, no solamente con palabras. Decir gracias es bien fácil, pero mostrar verdadera gratitud no es tan fácil. Requiere acciones, requiere obras. Voy a dividir esta clase en 3 puntos principales, pero recuerda, hermana, tú aplica esto a tu propio testimonio. Recuerda lo que el Señor ha hecho por ti y aplícalo de tal forma que cuando terminemos esta clase podamos decir: Señor, gracias, gracias por esta preciosa obra de gracia. Así que el primer punto es mi testimonio. Pues para poder contarles por qué estoy tan agradecida con el Señor, pues tengo que regresar en el tiempo y contaros mi propio testimonio. En Efesios 2, versículo 1, dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esa era precisamente la condición en la que yo me encontraba. Estaba completamente muerta. Yo nací en un hogar no cristiano. Perdón. Nadie en mi familia conocía al Señor, que yo sepa, ni siquiera la familia extendida, tíos o primos, nadie en nuestra familia conocía al Señor. Así que me crié en el mundo, como cualquier persona del mundo, con las mismas tentaciones, las mismas pruebas y luchas que una persona que no tiene a Cristo enfrenta en el mundo. Muy joven comencé a participar de vicios del mundo. Y bueno, pues mis padres no me guiaban, eran muy estrictos. Mi mamá sobre todo era muy, muy estricta. Y gracias a Dios por eso, hoy puedo dar gracias a Dios por eso. En ese tiempo no lo apreciaba, pero yo sé que fue una manera que el Señor usó para protegerme. Sin embargo, a pesar de eso, pues no teníamos una pauta, una dirección, pues para que no solamente hubiera restricciones, sino también dirección para buscar al Señor. Así que en el fondo de mi corazón yo deseaba, anhelaba ser una buena hija. Deseaba con todo mi corazón nunca decepcionar a mis padres, que ellos se sintieran orgullosos de mí. Pero como dije, muy joven comencé pues a participar de vicios del mundo. Ahora yo nunca jamás lo hice delante de mis padres, quizás pensando, engañándome, ¿verdad? Porque eso es una de las cosas que hace el pecado nos engaña. Engañándome a mí misma pensando que mientras mis padres no lo supieran o no me vieran, no los iba a lastimar. Pero pues intentaba esconder mis faltas. Cuando tenía 15 años entré a estudiar a una escuela, entré a estudiar Administración de Empresas Turísticas. Yo era la menor de toda la escuela. Algunos de mis compañeros igual eran 1 o 2 años mayores que yo, pero la gran mayoría ya estaban en sus 20s. Y el ambiente de la escuela era muy malo. Había muchos vicios, muchos estudiantes estaban allí porque sus padres les exigían estudiar algo, pero los habían expulsado de tantas escuelas que ya no los recibían en ninguna parte.
más que en esta escuela. Entonces el ambiente era malo. Los profesores fumaban dentro del salón de clases, mis compañeros fumaban, así que pues yo también en algún momento comencé a fumar. Recuerdo varios compañeros, teníamos una clase, pues claro, es una escuela de turismo, teníamos una clase que era de laboratorio de alimentos y bebidas. Y recuerdo compañeros que a la 1 de la tarde ya no podían caminar de lo alcoholizados que estaban. Entonces el ambiente en la escuela era malo. Pero yo procuraba esconderlo, ¿verdad? Procuraba lavarme la cara o cuando mis padres decían como, es que hueles mucho a cigarro, yo siempre decía, es que los profesores, es que los compañeros, todos ellos fuman tanto en el salón. Y la verdad es que intenté muchas veces dejar de hacerlo, dejar de participar en esas cosas, por amor a mis padres. De verdad deseaba, de todo corazón, no defraudarlos. Mi madre conoció al Señor cuando yo tenía 15 años, precisamente, pero a mí no me testificó hasta como, pues varios meses después, no recuerdo exactamente cuánto tiempo habrá pasado desde el momento en que ella fue salva hasta que me habló la primera vez, pero me testificó precisamente porque yo había llegué más tarde de lo que me había dado permiso, había salido con unas amigas y pues cuando llegué, sí, me imagino, la verdad es que no recuerdo si me llamó la atención, pero yo me imagino que sí lo hizo. Pero sobre todo dijo que quería hablar conmigo y me sentó en su habitación y sacó un folleto que escribió el hermano Rolando Garlic, que se llama Cómo ser salvo. Ahora, un poquito de contexto. En ese tiempo yo estaba estudiando en una escuela de monjas, una escuela católica carismática. Ahora, los católicos carismáticos son católicos que tienen toda la doctrina católica, todas las tradiciones, todas las enseñanzas falsas de la Iglesia Católica, pero han adoptado también prácticas, lenguaje, cultura de las iglesias evangélicas carismáticas. Entonces, en la escuela pues nos decían que la Biblia es la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo murió por todos nosotros para ser nuestro Salvador y bueno, algo más que eso, ¿no? Es un poco difícil hablar con ellos, no sé si a alguien le ha tocado testificarle, a alguien así, pero es un poco difícil hablar con ellos porque tienen todas las respuestas correctas. Saben los versículos, saben el texto, pero no ponen su fe solamente en Cristo, sino en Cristo y todo lo demás que enseña la Iglesia Católica. Entonces, bueno, en esa ocasión mi mamá me sentó, comenzó a leerme este folleto y todo lo que me estaba leyendo eran cosas que yo había escuchado, quizás no había entendido bien, pero que en mi cabeza por lo menos yo creía, yo decía creer. Entonces comenzó a leerme, primero me dijo, bueno, todo esto está en la Biblia, tú sabes que la Biblia es la palabra de Dios. Pues sí, yo lo sé. No entendía lo que quería decir eso realmente, pero yo era el concepto, ¿no? O sea, si me hubieran preguntado qué es la Biblia, mi respuesta habría sido, es la palabra de Dios. Entonces comenzó a leerme el folleto, me dijo que la Biblia dice que todos somos pecadores, ¿tú lo crees? Sí, yo ya había escuchado eso, yo estaba muy consciente que era pecadora, pero obviamente era ¿cómo decirlo? Como el concepto de pecado o que mucha gente tiene. Como sí soy pecadora, pero no soy tan mala. Sí necesito un salvador, pero pues quizás el de al lado lo necesita más que yo. Entonces, bueno, me preguntó si creía que era pecadora, le dije que sí. Me preguntó si creía que el Señor Jesucristo había muerto en la cruz por mí. Pues claro que sí, eso es algo que había escuchado en la Iglesia Católica por muchos años. Y me dijo, bueno, repite esta oración. Y yo la repetí con ella, pero honestamente, si me hubiera dicho, pues como lo hacía el cura, ¿no? Cuando iba a confesarme,
pues yo escogía los pecados que le confesaba al cura y escogía los que no le iba a decir. Y cuando él me decía, pues tienes que rezar, qué sé yo, 2 Padres Nuestros y 3 Aves Marías, pues yo rezaba 3 Padres Nuestros y 4 o 5 Aves Marías por si acaso. Pues si mi mamá me hubiera dicho que rezara un rosario, quizás lo habría hecho en el momento. Entonces, lo que quiero decir es que repetí la oración, pero sin entender. No hubo ningún arrepentimiento, no hubo entendimiento tampoco. Entendí las palabras, entendí los conceptos que me dijo, pero no era algo que me afectaba de una manera muy profunda. Pero además yo había aprendido a responderle a mi mamá lo que ella quería escuchar, porque pues en muchas ocasiones era como que mi mamá prefería escuchar la respuesta correcta que la verdad. Entonces yo había aprendido a hacer eso. Y yo sabía, en ese momento me dijo, bueno, esto que acabas de hacer es recibir a Cristo. Entonces, pues cada vez que mi mamá me preguntaba, ¿tú ya recibiste a Cristo? La respuesta correcta era sí, fue lo que hice el otro día contigo. Pero no hubo ningún tipo de convicción. Seguí teniendo las mismas luchas, seguí intentando dejar los vicios y no podía. No podía, me esforzaba y por más que me esforzaba, no podía. Tiempo después, poco más de un año después, mi hermana mayor, somos 5 hermanos, 4 mujeres y un hombre. Mi mamá había ya comenzado a ir a la iglesia un tiempo antes y había llevado a mi hermana menor con ella. Y yo me resistí de todas las formas posibles de ir a la iglesia con ella. Y como mi papá no iba, no podía obligarme a hacerlo. Pero cuando mi hermana mayor se convirtió, mi otra hermana, Mariana, que es la esposa del pastor Hermenegildo Esteves en Lagos de Moreno, y yo habíamos estado de viaje y cuando volvimos la vimos tan cambiada que a mí me sorprendió muchísimo el cambio de mi hermana mayor. Y esa tarde, era un sábado, ella invitó a Mariana a ir a la iglesia con ella. Ahora, ellas dos no podían estar juntas, o sea, no podían estar juntas. Si estaban juntas salían rayos y centellas en algún momento. Y cuando la mayor invitó a Mariana, ella y yo siempre estábamos juntas, la invitó a ir a la iglesia al día siguiente, yo casi me molesté, ¿verdad? Le dije, ¿cómo la invitas a ella y a mí no? Pero hubo esa reacción, ese deseo de ir a la iglesia por lo que vi en su vida. Hubo un cambio radical. Bueno, al día siguiente fuimos a la iglesia y la verdad es que me encantó. Me encantó la iglesia, me encantó el mensaje. El hermano Mike Patterson, que fue mi pastor durante muchos años, predicó esa mañana. Me encantó el mensaje, me encantaron los himnos, me fascina cantar y escuchar los himnos para mí fue precioso. Así que al domingo siguiente también quise ir a la iglesia. Y escuché el mensaje, escuché con mucha atención. Como dije, tenía esta lucha en mi corazón, este deseo de cambiar sin saber cómo cambiar. Entonces cuando el hermano Mike predicó, el hermano Mike predicaba todas las mañanas, sin excepción, predicaba un mensaje evangelístico. Y ese día predicó un mensaje así. Todavía recuerdo el título del mensaje y era que tenemos que mantener las lámparas limpias. Y habló de nuestra vida, de cómo tenemos que tener vidas limpias y explicó que el único que puede limpiar nuestra vida es el Señor Jesucristo. Yo entendí el mensaje. Cuando dio la invitación, yo dije, yo necesito lo que tú estás diciendo, lo que estás predicando. Así que yo levanté mi mano y pasé al frente. Y se acercó a mí una hermana que muy, muy linda, muy querida hermana, pero yo creo que en ese tiempo todavía sin mucha experiencia. Se acercó a mí y solamente me preguntó, tú ya recibiste a Cristo, ¿verdad? Ahora recuerda, eso es lo que se suponía que había hecho con mi madre meses antes, así que y era la respuesta correcta. Así que yo le dije, sí. Dijo, bueno, así que tomó una tarjeta, puso mi nombre y se la pasó al hermano Mike e hice una profesión de fe, entre comillas. Y para mí fue como, ya, mira,
qué fácil, ¿no? Qué rápido, nada más es cosa de poner tu nombre en un papel y ya está. Pero obviamente no hubo ningún cambio, porque no había entendimiento, no había convicción, el Espíritu Santo no había, bueno, me había hablado, me había convencido, pero no recibí la instrucción que necesitaba. Bueno, seguí yendo a la iglesia, pasaron varios meses y llegó un tiempo en el que estaba, pues claro, era adolescente, estaba deprimida, estaba con mil cosas en la cabeza, con problemas. Y recuerdo que pensé, bueno, seguramente me está yendo todo tan mal porque no me he bautizado. Entonces, pues una tarde después del culto, durante la invitación, yo levanté mi mano y dije que quería ser bautizada. Y como ya había hecho una profesión de fe, entre comillas, ya estaba mi nombre en una tarjeta, pues solamente me dieron una bata y una toalla y me bauticé. Pero nadie me explicó nada, nadie me preguntó nada. Insisto, y quiero aclarar esto y quiero añadir a esto, exhortarnos a cada una de nosotras. No fue con una mala intención, no es que se hacían mal las cosas. Simple y sencillamente, en mi caso, por lo menos, no se hicieron bien. Y hermanas, tenemos que tener mucho cuidado. Tú y yo, si estamos testificando a alguien, si hablamos con alguien, tenemos que asegurarnos de que estamos compartiendo bien el mensaje, estamos explicando, estamos aclarando dudas, estamos haciendo preguntas. Si alguien viene a ti en la iglesia y te dice, yo quiero ser salva, explícale el evangelio. No te conformes con decir como, bueno, tú ya recibiste a Cristo y llenar una tarjeta. O si se quieren bautizar, haz preguntas. Asegúrate que la persona que se quiere bautizar lo está haciendo en el tiempo correcto, con el orden correcto y entiende lo que está haciendo. Bueno, no fue mi caso, pero en ese momento me bautizaron, me bauticé. Pero lo que sí pasó es que a partir de allí comencé a salir con la iglesia cada semana a ganar almas. Fielmente, no faltaba ni un solo día. Cada vez que había grupos para salir a ganar almas, yo estaba allí. Y siempre salía con la misma persona, la misma señorita. Y estuve con ella varias semanas, meses probablemente, escuchándola testificar. Y escuché tantas veces el evangelio, tantas veces el mensaje de salvación, que hubo un momento en que el Espíritu Santo me habló. Y yo entendí, yo no me he arrepentido, yo no he pedido perdón al Señor por mis pecados, yo no he puesto mi confianza solamente en Cristo para que Él me salve. Así que en una tarde en mi casa yo sola me encerré en una habitación y clamé al Señor y le pedí, Señor, perdóname, sálvame, yo sé que yo he pecado y yo sé que tú eres el único que puede salvarme, sálvame. Y yo sé que en ese momento el Señor me escuchó, me salvó, pero tuve dudas por muchísimo tiempo. Y la verdad es que vivir con dudas es un tormento espantoso. Pero entonces, como les contaba, yo estaba muerta en delitos y pecados. Pero este pasaje no termina allí. El versículo 4 nos dice, pero Dios. Y esas son palabras preciosas cuando estás hablando con un pecador, contándole las malas noticias. Pero Dios, que es rico en misericordia, me dio vida. Él me salvó. Él me encontró. Él me dio convicción. Él me enseñó, a pesar de que no se hicieron bien las cosas quizás, a pesar de que yo no estaba preparada en el momento en el que se me testificó. El Señor no me dejó. Él siguió orando y Él me salvó. Y no solamente de estar muerta, me dio vida, pero ahora me creó en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia en el versículo 10. Nos creó en Cristo, somos hechura suya para andar en buenas obras. Yo intenté tantas veces, como dije, dejar los vicios, pero cuando el Señor me salvó, Él me libró. Fue, como dice el corito, Cristo rompe las cadenas, Él las rompió.
Sí, obviamente hubo cosas y hay cosas en las que el Señor sigue obrando en mi vida, pero gracias a Dios esas cosas fueron casi instantáneas. El Señor obró un cambio instantáneo. Y en el momento en que yo entendí lo que el Señor había hecho, ahora ya no era esa teoría que había escuchado, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo murió por todos y Él es el Salvador del mundo. Ahora era mi Salvador. Me había perdonado a mí y entendí, yo no quiero seguir viviendo en el mundo. Yo no tengo nada que hacer en el mundo. Eh, si sigo en el mismo ambiente, voy a caer, voy a fallar. Así que dije, yo no quiero nada que tenga que ver con el mundo, yo quiero vivir para el Señor. Así que hablé con mis padres. Como dije, estaba estudiando en esta escuela que tenía un ambiente tan malo. Gracias a Dios para ese tiempo mi papá ya había sido salvo también, ya estaba yendo a la iglesia. Así que cuando hablé con ellos les dije mi deseo. Quería servir al Señor, quería vivir para el Señor, pero sabía que si seguía en esa escuela, pues iba a ser muy difícil. Si es que lo lograba, iba a ser muy difícil. Así que les pedí permiso de dejar la escuela y de comenzar a estudiar en el Instituto Bíblico de la iglesia. Y me dieron permiso. Solo seguí yendo a la escuela por un poco de tiempo, testifiqué a todos mis amigos, testifiqué a varios de mis profesores, incluso a la directora de la escuela. Y una vez que hice eso, dije, ok, yo ya no tengo nada más que hacer aquí, y dejé la escuela. Y gracias a Dios, el Señor me ha dado la oportunidad de servirle. Él me rescató para andar en buenas obras. Así que el primer punto pues es mi testimonio, el segundo punto es mi gratitud. ¿Por qué estoy agradecida con el Señor? Y hermana, recuerda, esto es algo que el Señor ha hecho por ti también. Quizás no tenemos la misma historia, quizás tú te criaste en un hogar cristiano y nunca has participado de pecados profundos. Gloria a Dios por eso. Pero no te olvides que el Señor te rescató del mismo charco que nos ha sacado a todos nosotros. O a lo mejor tú vienes de una vida mucho más quebrantada, con las marcas del pecado, las cicatrices del pecado probablemente más profundas. Pero no te preocupes, porque el Señor que me sacó a mí y que ha sacado a otros, te ha sacado a ti también, del mismo charco que a mí. Y Él quiere restaurar tu vida. Entonces estas cosas que voy a mencionar son cosas que el Señor ha hecho por ti también, con contextos diferentes, con situaciones diferentes, pero el Señor ha hecho exactamente lo mismo. ¿Y cómo no voy a estar agradecida con el Señor por una salvación tan grande? No tenemos tiempo para poder decir todo lo que el Señor ha hecho en mi vida desde el día que lo conocí, desde el día que me salvó, hasta aquí, todas las razones por las cuales estoy tan agradecida con Él, pero voy a mencionar tres cosas. Tres razones específicas por las que estoy tan agradecida con el Señor. En primer lugar, estoy agradecida con el Señor por mi salvación, porque me libertó del pecado. Me libertó de mi pasado. En Romanos capítulo 6, Pablo está hablando con los romanos. El capítulo comienza diciendo que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y después su respuesta es, por supuesto que no. Hemos sido rescatados, ya no pertenecemos al pecado. Pero al final del capítulo, en el versículo 17, comienza a decir, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis también entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. En primer lugar, me libertó de mi pasado.
Yo luché por mucho tiempo tratando de quitar cosas que yo no podía quitar de mi vida. Y sin embargo, el Señor me libró. Me limpió, ah, me perdonó. La Biblia dice que hemos sido perdonados, que Él nos perdonó todos nuestros pecados. En Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2 dice, versículo 13 en adelante. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanas, Dios perdonó todos nuestros pecados y nos ha dado, yo pienso en este versículo y pienso como si hubiera sido una hoja llena, escrita con todas mis faltas. Y dice aquí que el Señor la clavó en la cruz. Y ahora me ha dado una hoja limpia, una hoja en blanco. Eso ya quedó en el pasado. Ahora tengo una hoja limpia en la que el Señor puede escribir y ha estado escribiendo por su gracia una historia nueva. Me libró de la culpa y de la vergüenza. Romanos dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? No me gusta hablar de mi testimonio porque me avergüenza pensar en lo que era, en lo que hacía. Pero no puedo dejar de mencionarlo porque quiero que sea evidente la gracia de Dios en mi vida. Él me libró de la culpa y de la vergüenza. Hermana, me libró del temor. La Biblia dice en Hebreos 2 que estábamos por causa de la muerte. Voy a leerlo. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15 dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanas, el Señor me libertó del pasado, me libró de la culpa y de la vergüenza, pero me libró también del temor, el temor a la muerte. Una vez que entendí, una vez que esas dudas se aclararon, y no tengo tiempo para contar cómo el Señor me quitó las dudas que tenía acerca de mi salvación, pero solamente voy a decir una cosa importante: lee la palabra de Dios, memoriza versículos, busca sus promesas de vida eterna en la palabra, porque es lo único que te va a dar fe si es que tú tienes dudas. Pero ya no tenía temor de morir. Puedo decir hoy en día que vivo gracias a Dios, sin temor a la muerte, pero también sin temor a los hombres, sin temor a lo que otros puedan decir o pensar de mí. Es tan difícil vivir en ese estado, estamos tan conscientes de nosotros mismos y queremos tanto ser aceptados por los demás que vivimos, como dicen Proverbios, ¿verdad? El temor al hombre pondrá lazo. Vivimos a veces atadas a lo que otras personas piensan de nosotros y tan frustradas o con tanto temor de pensar que piensen mal. Y hermanas, gracias a Dios por la salvación que el Señor me ha dado. El Señor me libró de eso. Me libró del temor de otras personas que llegaron a hacerme daño cuando era muy jovencita. El Señor me libró de ese temor. Yo vivía con un miedo constante por cosas que me hicieron, ¿verdad? Cosas que pasaron. Pero el Señor me libró de ese temor. El Señor me libró de la amargura. Gracias a Dios no vivo guardando resentimiento por daños causados por otros. El Señor me libró de la amargura. Hermana, el Señor me libró de mi pasado. ¿Qué viviste tú en tu pasado? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te rescató?
de una vida quebrantada, de una vida de abusos, de un mal matrimonio, o sea, de una vida que viene de un mal matrimonio, de vicios, de drogas, de inmoralidad. ¿De dónde te rescató el Señor? Recuerda que cuando Él te rescató, no solamente perdonó tus pecados, clavó esa hoja que estaba llena, escrita, manchada, la clavó en la cruz y te ha dado una hoja limpia en la que Él puede y quiere escribir una nueva historia. Entonces, primero me libertó del pecado, segundo, me da un propósito para mi presente. Hermanas, yo escucho tantas personas como vivir sin rumbo, sin saber hacia dónde se dirigen, sin un propósito en la vida. Y gracias a Dios no es mi caso, porque el Señor me ha dado, por su gracia, un propósito para vivir en esta vida, para vivir en el presente. Él me capacita para servirlo. En Efesios capítulo 2, Efesios 2, versículo 10, en este mismo pasaje que leímos hace un rato, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como lo dije hace un momento, una vez que yo entendí todo lo que el Señor hizo por mí para salvarme, yo dije, ¿qué estoy haciendo en el mundo? No tengo nada que hacer en el mundo no paga bien, el pecado no paga bien, yo quiero vivir para el Señor. Y gracias a Dios el Señor me dio la oportunidad de hacerlo. Pero hermana, es la oportunidad que quiere darle a cada uno de sus hijos. Si Él nos ha salvado, si Él nos ha dado vida, nos ha creado en Cristo para andar en buenas obras. Me capacita para servirlo. En 1 Corintios 6, versículo 11, un versículo que ya leímos también hace un rato, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermana, ¿para qué fuimos lavadas? ¿Solo para lucir, para que se nos pusiera en un escaparate y lucir y que otros puedan decir, ay, mira qué bonita? No, hermana, somos lavadas para ser útiles. En 2 de Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El Señor nos lava, nos limpia para usarnos, no solamente para exponernos como trofeos. El Señor quiere usarnos. En 1 de Tesalonicenses 1, Pablo está hablando con los tesalonicenses y dice, pues habla del buen testimonio que ellos tenían. Y les dice en el versículo 9, 1 de Tesalonicenses 1, dice, porque ellos, hablando de la gente alrededor de ellos, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y escucha esto: y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanas, Dios nos salva no solo para darnos vida eterna, y gloria a Dios por la vida eterna, pero nos salva para que seamos útiles en sus manos, nos salva para usarnos, nos salva para que seamos sus siervos, para que vivamos para servirle. Entonces me capacita para servirlo, pero también me da la gracia para cambiar y andar como a Él le agrada. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué es lo que me transforma? Hermana, es la gracia de Dios. ¿Qué es lo que me enseña a vivir como a Dios le agrada? Es la gracia de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere usar para
en mi vida para que yo llegue a conocerle cada vez más íntimamente? Es su gracia. Dice aquí, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanas, Dios nos capacita y esa capacidad viene por medio de su gracia. Nos capacita para cambiar y andar como a Él le agrada. Pablo llegó a decir de sí mismo, ¿no? Por la gracia de Dios soy lo que soy. A veces pensamos que la gracia de Dios solamente nos salva. Pero hermanas, la gracia de Dios nos capacita, nos fortalece, nos transforma, nos enseña, nos guía. Y Él está más que listo siempre para darnos la gracia que necesitamos para cumplir su obra y propósito en nuestras vidas. Pero también, hermanas, me está transformando. El Señor me capacita para servirlo, me da la gracia para cambiar y andar como a Él le agrada, pero me está transformando. Él prometió en Filipenses capítulo 1, Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Romanos 8:28 y 29 nos dice, pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque, perdón, lo voy a leer, intenté decirlo de memoria, pero olvidé la segunda parte. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor nos está transformando. Comenzó en el momento de la salvación, pero es una obra que va a continuar, hermana, gloria a Dios, hasta que tú y yo tengamos la misma imagen de su Hijo, hasta que seamos conformados a su imagen. Él nos está transformando. El Señor, hermanas, tuvo tanta misericordia de mí que estuvo dispuesto a recibirme tal como era. Pero me ama de tal manera que no está dispuesto a dejarme en la misma condición. Él quiere cambiarme. Y gracias a Dios por su obra de gracia. Entonces, en primer lugar, me libertó de mi pasado, me da un propósito para el presente. En tercer lugar, la tercera razón por la que estoy tan agradecida con el Señor por mi salvación es porque me da esperanza y seguridad para el futuro. Nos da esperanza y seguridad para el futuro con Él en el cielo. El Salmo 23, 6. Salmo precioso que estamos estudiando ahora mismo en la iglesia con las semanas. Salmo número 23, versículo 6 nos dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. En Juan 14, el Señor Jesucristo dice que Él está ahora mismo en la casa de su Padre preparando lugar para nosotras. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 4. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor está preparando un lugar para nosotros en el cielo. En la morada del Padre está preparando lugar para nosotras, para pasar toda la eternidad con Él en el cielo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Filipenses 3:20 nos dice que nuestra ciudadanía está
en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Hermanas, tenemos seguridad para el futuro, para después de la muerte. No hay ninguna razón para temer la muerte. La muerte no es más que el pasaje, el pasillo por el cual tenemos que pasar para llegar a la presencia del Señor, al cielo, y para estar eternamente con Él en ese lugar. Pero hermanas, también me da esperanza y seguridad para el futuro con Él aquí en la tierra. Lo que pueda pasar hasta el día en que Él me lleve a su presencia. No tengo ninguna razón para temerlo. Y pueden ser muchas cosas que pueden provocarnos temor. Varias veces el Señor nos dice, no os turbéis, no estéis afanosos, no temáis, porque Él está con nosotros. Él ha prometido no dejarnos, no desampararnos. Mientras estemos en este mundo, tenemos su presencia asegurada. En esta tierra no tengo nada que temer, porque el que me salvó me ama y me guarda. Y a lo mejor hay situaciones que nos causan temor. Hermanas, no estoy tratando de decir que la vida cristiana es fácil y todo color de rosa. No, es verdad, hay situaciones que podrían provocarnos temor. La muerte de un ser querido, probablemente quizás eso nos asusta más o nos preocupa más que nuestra propia muerte, pero son cosas que pueden pasar. Una enfermedad, un diagnóstico malo, una enfermedad mala, una enfermedad agresiva. Hay tantas cosas que podrían provocarnos temor. Una guerra, un secuestro, sufrir violencia, hay tantas cosas. Pero hermanas, pase lo que pase en esta vida, tengo la seguridad de que mi Dios está conmigo, que Él me guarda. Pedro dice que Él tiene cuidado de nosotras. Y sí, quizás a veces pensamos como, si Él tiene cuidado de mí, y seguramente hemos escuchado a gente decirlo, si Él tiene cuidado de mí, ¿por qué ha permitido que pase esto? No, hermano, el cuidado del Señor no necesariamente es para librarnos de otras cosas, de cosas que Él puede usar para seguir su obra en nuestras vidas, pero más bien el cuidado del Señor es para nosotras en medio de esas cosas. Y no tenemos ninguna razón para temer. El Señor, por medio de la salvación tan grande que me ha dado, me da esperanza y seguridad para el futuro. Con Él en el cielo, con Él en la tierra, pero hermanas también con Él en las nubes. No tengo que temer, no tengo por qué temer lo que está pasando, lo que está por venir. Hermanas, hay tantas cosas, estamos viendo en este mundo cómo está volviéndose todo patas arriba. Hay tanta violencia, tantas situaciones que podrían provocarnos temor, pero hermanas, no son más que el mobiliario, los muebles del escenario que el Señor está colocando en el lugar correcto, porque todo lo que Él ha dicho que va a pasar, va a pasar. Sí, hay un fin del mundo, no estamos en él en este momento, pero habrá. Sí habrá una tribulación y una gran tribulación, no estamos allí. Y por la gracia de Dios, si somos sus hijas, si Él nos ha salvado, no estaremos allí tampoco. Él ha prometido librarnos de la ira venidera. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Sí, hermanas, nos estamos acercando a esos últimos días, a aquel día, a ese tiempo en el que el Señor traerá gran tribulación a este mundo. Ah, pero la iglesia, su iglesia, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador, que hemos creído en Él, no estaremos en ese tiempo. El Señor va a venir antes para llevarnos con Él en las nubes y nos va a librar de esa situación. Así que no tengo por qué temor. Sí, hay situaciones que están pasando que son alarmantes, pero no tengo por qué temer, porque el Señor en su momento perfecto, como lo ha hecho a lo largo de toda su historia, en el momento perfecto va a cumplir su palabra. Y puede ser en cualquier momento, ahora mismo, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor puede llevarnos con Él para estar en su presencia, en las nubes. Entonces, pues os he contado mi testimonio, os he contado las razones por las que yo estoy agradecida con el Señor. 3 razones. Primero, porque me ha libertado del pasado, de mi pasado. Me da propósito para el presente, me da esperanza para el futuro. Pero ahora, ¿cuál es mi respuesta? Y mi respuesta, hermana, debe ser congruente con el favor que he recibido, con esa salvación tan grande que he recibido. Y en primer lugar, debería ser una respuesta de humildad. No puedo andar con arrogancia cuando recuerdo y entiendo y reconozco de dónde me sacó el Señor. No puedo pensar de mí más de lo que debo pensar, puedo pensar más de mí como si fuera mejor que otra persona, porque yo sé de dónde me rescató el Señor, yo sé de dónde me sacó. Hermana, nunca olvides su misericordia y su gracia en tu vida. No te acostumbres al perdón de Dios. Y no me refiero a que no te acostumbres a pedir perdón, sino no vivas acostumbrada, no tengas en poco el hecho de haber sido perdonada por Dios. En Lucas 7 nos cuenta el Señor una situación de cuando lo invitó a comer Simón, el fariseo, y llegó allí y una mujer se le acercó y solamente nos dice de esa mujer que era pecadora. Y Simón el fariseo veía al Señor como si éste supiera quién es, si éste de verdad fuera profeta, sabría que esa mujer es indigna. Y entonces el Señor le narró una parábola y le dice que tenía 2 deudores, uno de ellos le debía poco dinero y el otro le debía mucho dinero. Y dice, en los detalles de la parábola dice, pero que ninguno de los dos tenía con qué pagar su deuda. Entonces le pregunta a Simón, porque le dice que se ha perdonado el acreedor, perdona la deuda a ambos. Y entonces le pregunta a Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Y Simón dice, pues aquel a quien le ha perdonado más. Y el Señor le responde que ha respondido justamente. Si hablamos en temas de cantidad, ¿verdad? De la cantidad de dinero que cada uno debía, pues en realidad uno quizás debía poco y el otro debía mucho. Y por lo tanto aquel a quien se le perdonó la deuda más grande, amaba más. Pero un día yo estaba leyendo este pasaje y me hizo pensar tanto. Hablando en términos porcentuales, dice la Biblia que el Señor le perdonó a ambos lo que debían, porque ninguno de los dos tenía el dinero para pagar. Y aunque aparentemente a ojos del mundo uno debía poco y el otro debía mucho, ninguno de los dos tenía para pagar su deuda. Dice aquí, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Hermanas, a veces pienso que vivimos como el Señor ya nos ha salvado y está cambiando nuestras vidas y ya no estamos en el lugar donde estábamos antes. Perdón. A veces pienso que vivimos acostumbradas al perdón de Dios y no lo apreciamos como deberíamos. Y quizás vemos a otros como si aquellos necesitan más perdón y empezamos a sentirnos como el fariseo, ¿verdad? Como si valiéramos algo, como si nosotros tuviéramos alguna razón para pensar de nosotras mismas más de lo que debemos pensar. Y la verdad es que me quebrantó cuando leí este pasaje. Y Señor,
Ha sido un ruego constante, Señor, no me dejes nunca olvidar cuánto me has perdonado. Hay cosas que yo quisiera quitar de mi mente, quitar de mis recuerdos, pero si esos recuerdos me van a mantener con una actitud humilde delante de Dios, recordando cuánto me perdonó, no quiero olvidarlo, porque su perdón es enorme y no deberíamos nunca vivir pensando que ahora merecemos algo porque hemos sido perdonadas o porque no se nos perdonó tanto como al de al lado. No, hermana, se nos perdonó todo, completamente. Mi segunda respuesta debería ser atención. En Colosenses 3, versículos 1 al 4, Pablo dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanas, mi atención debería estar centrada en Él, en sus caminos, en sus deseos, en sus planes, en sus promesas. Hay tantas cosas en este mundo que nos distraen, en esta vida, que pueden llamar nuestra atención y nos pueden mantener tan distraídas. Pero si recordamos esa salvación tan grande y estamos verdaderamente agradecidas con el Señor por ella, nuestra vista, nuestra atención debería estar centrada en Él, en lo que Él quiere, en lo que a Él le agrada, en lo que Él espera de nosotras. Debería vivir constantemente con mi mira puesta en las cosas de arriba. La tercera respuesta debería ser fidelidad. Primera de Timoteo, capítulo 1. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 en adelante, Pablo está de alguna manera dando un testimonio personal. Y él dice, Primera de Timoteo 1, versículos del 12 en adelante. Dice: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Hermanas, en el mismo momento en que Saulo fue salvo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y rindió su vida para vivir para Él y vivió para el Señor fielmente. ¿Y cuál era su motivación? Recordar esta salvación tan grande. Hermanos, deberíamos vivir con fidelidad. Si estoy consciente constantemente de esa salvación que el Señor me ha dado, en mi corazón habría fidelidad. Número 4, consagración. Consagración para vivir para Él y ya no más para mí misma. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, versículos 14 y 15. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanas, el Señor nos salvó, está obrando en nuestras vidas con el fin de que nosotras vivamos consagradas a Él. Ya no vivamos para nosotras mismas. Hermana, piensa, el Señor te rescató de tu vana manera de vivir, en la que tú estabas viviendo para ti misma, como dice en Efesios, conforme a los deseos, conforme a deseos engañosos. Y hermanas, ahora el Señor nos ha dado un nuevo deseo.
una nueva naturaleza, un nuevo propósito. Y ese es que vivamos para Él constantemente. Y la quinta respuesta debería ser precisamente eso, constancia. Lucas 9:23, el Señor Jesucristo en este pasaje dice, Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanas, tenemos que vivir cada día recordando esta salvación tan grande. Y si vivimos así, entonces cada día lo viviremos con humildad, con atención, con fidelidad, con consagración. Pero cada día, como dicen Hebreos, entre tanto que se dice hoy, cada hoy de mi vida debería estar completamente consagrado a mi Señor. ¿Por qué? Porque Él me dio vida cuando yo estaba muerta. Él me amó de tal manera que dio a su Hijo para salvarme a mí y me perdonó todos mis pecados. Me ha librado del pasado, me ha dado un propósito para el presente y me da seguridad y esperanza para el futuro. Cada una de nosotras, si somos salvas, tiene muchísimas razones para vivir agradecida con el Señor por su salvación, por esa salvación tan grande. Que nuestras vidas, hermanas, sea un canto constante de alabanza y gratitud al Señor por el amor tan grande que nos mostró, por ese amor tan grande con el que nos amó y por su misericordia para salvarnos. Espero que esto nos ayude. No te olvides, no dejes pasar ni un solo día sin recordar a esta salvación tan grande. El versículo 4 en Efesios 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanas, que nuestras vidas sean un reflejo constante de esa salvación y que seamos fieles, hermanas, compartiendo este mismo mensaje con aquellas personas que no conocen al Señor, que todavía, por su ignorancia, están muertas en delitos y pecados tal como estábamos tú y yo. Y seamos fieles a la hora de predicar ese mensaje, a la hora de compartir el Evangelio claramente, fielmente. No hacer un evangelio barato, no pedir a la gente que simplemente repita una oración. No, hermana, asegúrate que estás compartiendo fielmente el evangelio, porque de eso depende la eternidad de las personas que te están escuchando. Vamos a orar. Padre amado, ¿cómo no agradecerte? Una salvación tan grande. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no adorarte por tu perdón? Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor, por cambiar nuestras vidas, por limpiarlas. Y por darnos ahora, Señor, la oportunidad de vivir para ti. Señor, ayúdanos para que seamos fieles a ti y para que te sirvamos y vivamos para ti, Señor, cada día. También ayúdanos a ser fieles compartiendo el Evangelio con otros, Señor, que todavía no te conocen. Gracias, Padre Santo. Te amamos. Ayúdanos a vivir dando gloria a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hermanas, muchas gracias. Que el Señor las bendiga. Vamos a tomar el tiempo para leer los mensajes que están mandando y para responderlos también. Las amo en el Señor. Les mando un abrazo muy fuerte desde España. Que el Señor las bendiga.